leyendo porque el derecho romano es muy interesante, pero a la vez es un poco complicado. Es mucha historia, ¿de acuerdo? Pero es la base para todas las ramas del derecho que ustedes van a tener durante su licenciatura. Entonces, tiene gran importancia, aunque es historia. ¿Dudas hasta ahí? No. Perfecto. Ahí les estoy mostrando en pantalla lo que es la forma de evaluación. Estos son los rubros que voy a englobar para su evaluación. En el primero tenemos actitud y participación. Esto va a ser en plataforma MED. Tienen un 2% por cada sesión. Son 7 sesiones, acumulan un 14%. Productos de clase que lo van a hacer en plataforma tienen un 3% por cada producto de clase. Les voy a dejar todo el día. Es decir, ustedes pueden hacerlo hasta las 12 de la noche. Y acumulan un valor del 21%. Tienen tareas, 7 tareas, porque la semana 8 ya solo es de examen. Cada tarea vale un 5%, acumulan un 35%. Tienen una exposición, ahí también les pongo los parámetros de la exposición, están en el módulo 8. Consta de 3 rubros, que es la exposición al grupo, el contenido y presentación de las diapositivas, y el subirlo a plataforma a la fecha que les toca exponer. Si no lo suben a plataforma a la fecha que les toca exponer, automáticamente pierden ese 3%. Entonces, tiene un valor del 15% su exposición. Si ustedes cumplen al 100% todos estos rubros, salen exentos. Con 9 o 10 exentan la materia sin presentar el examen. ¿De acuerdo? Que ya vieron ahí qué porcentaje tiene. ¿Hasta ahí dudas? No. Perfecto. Entonces, ¿qué se va a evaluar en las diapositivas, en su presentación? Evitar la lectura literal de las diapositivas, explicar términos y abreviaturas si los utilizan, preguntar a sus compañeros si existen dudas o comentarios antes de hacer el cierre, emplear un máximo del 7x7 en palabras, es decir, que no estén saturadas de texto, evitar copiar y pegar de internet, es decir, sí pueden buscar en distintas fuentes, aún electrónicas, pero que ustedes la digieran. Sí me explico, que ya en la diapositiva esté puesto lo que ustedes comprendieron del texto. Utilizar el contraste de colores que nos brinda PowerPoint. Utilizar el Smart Art. El Smart Art, ya ustedes saben que nos da diferentes gráficos, nos permite elaborar, ahí están, nos vamos a insertar, por si alguien no lo sabe hacer, nos vamos a insertar en PowerPoint, automáticamente nos abre la perdón, nos abre la opción de Smart Art, aquí está, espero ya la están viendo, ahí lo estoy señalando con el cursor, Smart Art, y ahí tenemos ya los gráficos elaborados, es decir, nada más llenamos con la información porque nos abre distintas opciones de gráficos, que pueden ser listas, pueden ser procesos, ciclos, jerarquía, relaciones, matrices, pirámides o gráficos con imágenes. Está facilísimo, ¿de acuerdo? Le dan a aceptar y ya ustedes solo llenan la información. Necesito que utilicen el Smart Art para que le den mayor presentación a su exposición. Además, es más claro con gráficos para aquellos que son visuales. Su exposición debe de constar por lo mínimo 5 diapositivas y máximo 10. Y también necesitamos poner el link o el material de donde lo sacamos. Recuerden que como abogados, nuestro trabajo tiene que estar debidamente fundamentado, ya sea con leyes, doctrinas o material bibliográfico. ¿Dudas en cuanto a la exposición? Perfecto. Te doy mi número, Daniela, para que me incluyas en el grupo de WhatsApp. Voy a necesitar que escriban su nombre completo en el WhatsApp y que entren a MED con su nombre. Es decir, ahí en la plataforma MED van a registrar su nombre completo, porque yo paso lista normalmente con la plataforma. A partir de la próxima clase entran, por ejemplo, Daniela Martínez, digamos, ¿sí? Porque por ahí veo algunas abreviaturas o veo el número de la plataforma, ¿sí? Pero yo en lista los tengo por nombres. Entonces, les pido por favor que para entrar a MED registren en su celular el nombre completo. Daniela, mi número es 2281 79 88 10.
79, perdón. 88, Ujú. 10. ¿Hasta ahí dudas, jóvenes? ¿Nada? Ninguna, maestra. Perfecto. Pueden ir sacando captura a las diapositivas. Yo no subo diapositivas a plataforma porque ya es material digerido. Lo que sí vamos a compartir es las diapositivas de sus exposiciones y en plataforma tienen los libros, el material bibliográfico, ¿de acuerdo? El día lunes, a partir del lunes, les estaré subiendo una diapositiva como esta al módulo 8, en el que tendrán su fecha y tema de exposición, ¿de acuerdo? Esta es nuestra forma de organización. Estos son los temas que vamos a ver por clase, que es su plan de estudios. Ustedes ya lo tienen en apartados generales, donde es contenido. Ahí pueden ver qué nos toca por semana y cuál es la bibliografía que ustedes pueden recurrir, pero ya la tienen en plataforma por módulo. No habiendo ninguna duda, vamos a pasar al tema. Es un tema apasionante. El derecho romano, la verdad que es precioso. Les pido que si tienen duda, pueden levantar su manita ahí en la plataforma o pueden hacer la pregunta directamente. Maestra, esto, ¿de acuerdo? Terminando mi exposición, vamos a pasar a la plataforma de la universidad para que realicen la actividad en clase, ¿de acuerdo? Muy bien, el tema que hoy nos toca son conceptos generales y lo tenemos en su libro en plataforma de la página 115 a 116. En primer lugar vamos a ver qué es el derecho romano, ¿sí? Los doctrinarios nos dicen que es el conjunto de normas e instituciones jurídicas que tuvieron vigencia, ¿sí? Que tuvieron vigencia a través de las diferentes etapas históricas del pueblo romano. ¿Cuáles fueron esas etapas históricas? En primer lugar, la monarquía, en segundo lugar, la república y en tercer lugar, el imperio, o que se le conoce como la etapa imperial. Ahorita vamos a analizar cada una de ellas. Sí, y ahí tenemos los años que abarcan. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que ustedes como abogados lleven esta cátedra de Derecho Romano? Ahorita vamos a ver. Por ahí tenemos dos definiciones que precisamente son de los filósofos, de los especialistas en derecho romano. Uno de ellos es Celso, se lo van a encontrar constantemente en los libros, y el otro es Upiano. Celso define al derecho como el arte de lo bueno y lo equitativo. Fíjense qué bonita definición y tan corta. El arte de lo bueno y lo equitativo. Y Upiano nos da tres conceptos que son utilizados actualmente en las máximas y en los principios generales de derecho que todavía se usan. Upiano nos dice que es una forma honesta de vida que incluye no dañar al otro y dar a cada uno lo suyo. Es decir, el concepto de justicia. De ahí la balanza. Una forma honesta de vida, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo, que debería ser la máxima de vida del abogado, es lo que nos dice Upiano. Muy bien, ahora vamos a ver por qué es importante este derecho romano para ustedes y para mí como abogados. ¿Por qué es importante llevar esta cátedra? Bueno, el derecho romano se le considera la piedra angular, es decir, la base del sistema jurídico que tenemos en México y que existen en otras naciones. ¿Sí? Dentro de los sistemas jurídicos tenemos 6 en el mundo. Tenemos el musulmán, que ya ustedes lo saben, que es una forma de vida, es una religión, pero también es un sistema jurídico. Tenemos el hindú, ¿sí? Que es uno de los más antiguos, también es una religión, una forma de vida y es un sistema jurídico. El clásico chino, ¿sí? El consuetudinario. ¿Qué es el consuetudinario? El consuetudinario es la costumbre, ¿sí me explico? Aquella práctica reiterada que se vuelve una norma.
y se vuelve obligatoria. Es decir, yo todos los días salgo y saludo al vecino, todos los días salgo y saludo al vecino. Llega un momento que yo creo que es correcto salir y saludar al vecino. Entonces, todos mis vecinos empiezan a hacer lo mismo, salir y saludar al vecino. Eso es una práctica constante, pero llega un momento que se establece y dice, todos los vecinos tienen que saludarse. Entonces, al volverse un derecho positivo, al escribirse, pasa de la costumbre al derecho positivo, ¿de acuerdo? Otro de los sistemas jurídicos es el anglosajón. Y por último es el romanista, que es nuestro sistema jurídico mexicano. Nuestro país, a través de la historia, ha sido influido por tres vertientes, ¿sí? Una fue el español. Ustedes ya saben que fuimos conquistados por España, que Hernán Cortés era ayudante de notario, es decir, era abogado, tenía sus bases en derecho. Entonces, él, al llegar con esta forma de gobierno, pues impone, ¿de acuerdo? Y estuvo vigente en nuestro país hasta la expedición del Código Civil de 1870, ¿sí? Las mercedes reales, cuando ustedes lleven derecho agrario, van a darse cuenta que ahí nos habla de las mercedes reales, de la Casa de Castilla, de diferentes instituciones españolas que estuvieron vigentes en México. Otra de las influencias, de los vertientes que nos influyen, es el napoleónico, ¿sí? Recuerden que Napoleón, con la conquista de diferentes naciones en Europa, también impone lo que es el código. Nosotros actualmente todavía nuestro sistema, nuestros diferentes compilaciones de derecho están ordenadas en lo que se llaman códigos. Seguramente ustedes ya les han pedido código civil, código penal, código de comercio, les van a pedir más adelante. ¿Por qué? Porque nuestro sistema jurídico está codificado. Seguimos siendo influenciados por el derecho napoleónico. Otra de las influencias es el corpus iuris, ¿sí? El corpus iuris es prácticamente, se llama cuerpo de leyes o cuerpo jurídico, que precisamente ustedes lo van a ver en lo que es el derecho internacional privado y el derecho internacional público. Y por último, la dogmática pandensista, ¿sí? Esta fue una doctrina jurídica europea, fue antes de la codificación y se dio en Alemania. Esta dogmática precisamente trataba de analizar los textos jurídicos a la luz de la Biblia, a la luz de la religión, ¿sí? ¿Por qué? Porque estábamos hablando que los reyes eran puestos, bueno, se creía que eran por derecho divino y por derecho de nacimiento. Es decir, habían nacido reyes y Dios había querido que nacieran reyes. Por ello, esa dogmática. ¿Hasta ahí dudas? ¿Comentarios? ¿Nada? ¿Todo bien? A partir de este momento, necesito que en su libreta o en su computadora elaboren un organizador gráfico, ¿de acuerdo? Y también ahí en el WhatsApp, ya vi que me anexaron en el grupo, necesito que escriban su nombre completo para el pase de lista de hoy, porque algunos no están con su nombre completo aquí en la plataforma MET, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Nada? ¿Sí me escuchan clarito? Sí, maestra. Perfecto. Muy bien, entonces recuerden, ahorita van a estar haciendo dos cosas: escribir su nombre completo ahí en WhatsApp y elaborando un organizador gráfico de la exposición que estoy realizando. Ahora vamos a esas etapas de evolución de Roma, porque en esas etapas de evolución evolucionó el derecho, ¿de acuerdo? Evolucionó la forma de organización social y evolucionó el derecho.
Entonces, en primer lugar tenemos la monarquía, en segundo lugar la república y en tercer lugar el imperio. Dentro del imperio tenemos el último eslabón, que es el imperio de Justiniano. Algunos lo ponen separado, ¿sí? Y para algunos está dentro del periodo imperial. Dentro de la monarquía, dentro del periodo de monarquía, existieron 7 reyes en Roma, ¿sí? El primero fue Rómulo. Se cree, ustedes saben, hay 2 historias. Está la historia, se podría decir, escrita, y está la historia religiosa. La historia religiosa cuenta que una hija de un dios tuvo 2 hijos, ¿de acuerdo? Esos hijos eran gemelos, pelearon entre ellos, incluso ahí en el libro tenemos nuestra historia, o pueden verla en un video, como ustedes gusten. Los hijos, ya siendo jóvenes, pelearon entre ellos y Rómulo mata a Remo. Entonces Remo se queda como rey, como primer rey de Roma, y es el fundador, según para la historia religiosa, es el fundador de lo que se conoció y se conoce como Roma. Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba que incluso ahí en la imagen de la cátedra les puse la loba capitolina, que es la loba que amamantó precisamente a estos 2 gemelos que fueron Rómulo y Remo. Rómulo se empezó a unirse con varios hombres, sí, para luchar, para defender el territorio donde se había establecido y demás. Pero ¿qué pasa? No había mujeres, entonces lo que hicieron, robar mujeres para construir su nación. Tenemos el segundo rey, que es Numa Pompilio, ¿sí? Este rey fue amado por el pueblo, hacía sacrificios a los dioses. Bueno, hagan de cuenta que fue el rey modelo para Roma, Numa Pompilio. Después tenemos a Tulio Hostilio. Tulio Hostilio fue un rey temeroso de la religión y temeroso del pueblo. Entonces todos lo amaban y Roma siguió creciendo bajo su reinado. Ahí les puse video en la plataforma donde ustedes van a poder ver la historia de estos reyes de una forma más cercana. Y es interesante ver cómo se desenvuelven estos reyes. El cuarto rey es Anco Marcio. Ya Anco Marcio viene a establecer lo que es el ejército, ya viene también a establecer lo que son las tribus romanas, porque en Roma se crea lo que es la gens, que lo vamos a ver más adelante, y la gens eran los descendientes de los patriarcas. ¿Quiénes eran los patriarcas? Pues precisamente estos hombres y mujeres ancianos que vienen sus familias desde Rómulo, que es el primer rey, y eran los que ocuparon el poder en Roma hasta fin de su imperio. En el quinto lugar tenemos a Tarquino Frisco, ¿sí? Tarquino Frisco amplió el ejército, empezó a establecerlo en lo que ya conocimos como las legiones, y desarrolló un gran sistema de alcantarillado. Recuerden que Roma hasta la fecha se conoce por esa arquitectura sobresaliente y por el sistema de alcantarillado que tenía para sus tiempos. Era un sistema muy sofisticado, era agua limpia porque no pasaba por el suelo, el agua corría sobre los muros, y aparte toda la ciudad estaba abastecida de líquido. Se le conocía a Roma, se le conocía como la nación desarrollada, y Roma consideraba a los de alrededor, los consideraba como salvajes, como incivilizados, porque pasaban muchas penas, lo que Roma ya era una ciudad desarrollada para ese tiempo por todos los privilegios que tenía y la forma en que vivía, sus construcciones, sus caminos. ¿Han escuchado ese dicho de todos los caminos llegan a Roma? Pues precisamente es un dicho antiguo, porque el que construía caminos a donde quiera que llegaba era Roma. ¿Y qué hacía con esos caminos? Pues que los caminos tenían que llegar a Roma para que les llegaran los víveres,
para que les llegaran los impuestos de los lugares conquistados y demás. De ahí ese dicho, todos los caminos llegan a Roma. No era un chiste, de verdad, todos los caminos llegaban a Roma en ese tiempo, porque los demás pueblos no se preocupaban por estar empedrando lugares, por hacer puentes sobre los ríos ni nada de eso. Sin embargo, Roma sí, y con un sistema muy sofisticado. Hay videos innumerables donde ustedes pueden ver esa impresionante habilidad del pueblo en varias ¿cómo les explico? En varios rubros, o sea, lo que era la construcción, les decía, el alcantarillado, la alimentación, las viviendas. Sí, estaba un poco descuidado lo que era la salud y el comercio, pero de ahí, más adelante vamos a ver el matrimonio, el cuidado de los hijos, el ejército. O sea, es una cosa muy, hasta deslumbrante la forma en la que vivían los romanos. En el sexto lugar tenemos a Servio Tulio. ¿Sí? Servio Tulio era yerno de Tarquino Prisco. Desarrolló la primera constitución. La primera constitución romana se da precisamente en el tiempo de Servio Tulio y también realizó el primer censo. Nosotros, el INEGI, si nos vamos a los tiempos más remotos, el primer censo sería el de Servio Tulio. ¿De acuerdo? Y en el último lugar tenemos a Tarquino el Soberbio. Tarquino el Soberbio le dio así con todo a la monarquía, destruyó la monarquía. El pueblo no lo vio bien por todas por su forma de actuar. Tarquino, si algo no le gustaba, asesinaba, ¿de acuerdo? Asesinaba, encarcelaba, golpeaba, censuraba. Tenía un control absoluto porque el pueblo antes había confiado en los reyes. Entonces depositó en Tarquino la misma confianza que había depositado en los reyes anteriores. Hizo reformas negativas a la constitución. Ya habiendo establecido Servio una buena constitución, Tarquino viene y le hace reformas para su beneficio. Aparte de todo, una mujer adulta fue violada dentro de su reinado y él no hizo nada. Entonces el pueblo lo echó fuera, fue expulsado de Roma y Roma dijo, ya no queremos reyes porque este rey ha actuado, ha abusado del poder, ¿sí? Antes de Tarquino, los reyes se les consideraba la cabeza, se le consideraba el que hablaba con los dioses, que podía entender los designios de los dioses. También se le consideraba que era un mediador entre los dioses y los hombres, por eso estaban atentos a lo que decía el rey, ¿sí? Y aparte era la cabeza del ejército. Después de Tarquino, Roma desecha a los reyes y esa confianza que los reyes habían tenido desaparece. Por ello empieza el siguiente eslabón en la organización de Roma, que fue precisamente la República. Vamos a ver qué pasa en la República, ¿sí? La República basa su poder ya no en una persona como anteriormente lo era, sino ahora en la ley. Por ello, la ley tiene un gran desarrollo durante este periodo. El pueblo empieza a elegir a sus representantes mediante el voto. Nace lo que es la asamblea. La asamblea romana, recuerden, nosotros actualmente utilizamos lo que es el sufragio efectivo y lo utilizamos directo o indirecto, el sufragio, es decir, el voto. ¿Por qué indirecto? Porque nosotros elegimos a un representante, pero lo elegimos a través de algo. No estamos todos en esa asamblea donde levantamos la mano y decimos, yo voto por fulanito, ¿no? Esa sería una elección directa, ¿sí? Pero nosotros elegimos de una forma indirecta a quienes nos van a representar. Pero Roma lo hacía en una asamblea directamente. ¿Quién vota por esto? Levantaban la mano y listo, ¿de acuerdo? Para ese tiempo. Después Roma se hace más grande y también la elección va siendo indirecta. Además, durante este tiempo de la República, Roma se consolida y se extiende hacia Italia, hacia Asia Menor, África del Norte, España, Cilicia, Macedonia, Cartago, de acuerdo que es una de las más difíciles de conquistar, pero se extiende, sí, hacia en el tiempo precisamente lo que se le llamaron las guerras púnicas. Roma vence a Cartago y se sigue extendiendo hacia la región marítima y forma una gran potencia.
dentro de lo que es la ley, aparece el divorcio. Esto es muy importante porque antes de ello las mujeres no tenían voz ni voto. Las mujeres eran muy parecidas a lo que era el esclavo, ¿de acuerdo? Solamente eran protegidas por el esposo o protegidas por el papá. Pero ya al aparecer el divorcio se le da un valor también a la mujer, ¿de acuerdo? Se le da el valor de que también puede decidir y que también tiene un valor en la sociedad. Más derechos hacia las mujeres. Entonces, nos damos cuenta que la República es el tiempo en el que Roma extiende su territorio de una manera sobresaliente y también se amplían los horizontes del derecho y surgen grandes doctrinarios como en ese tiempo podemos ver a Celso, podemos ver a diferentes filósofos del derecho, que ahorita se me olvidaron el nombre, ya los tenía aquí para mencionarlos y se me fueron en este momento. Entonces, ahora vamos al tercer eslabón, que es el imperio, o también se le conoce como el principado, porque los emperadores también se les conocía como los príncipes del pueblo, ¿sí? Ahí tenemos 4 dinastías sobresalientes. ¿Por qué es importante que conozcan estas dinastías? Más adelante vamos a ver cómo estaban integrados los nombres romanos, ¿sí? Entonces, estas dinastías precisamente imponen lo que es la gens del pueblo romano. Les decía, la primera dinastía es la Julio-Claudia, ¿sí? Los primeros emperadores en Roma, primero tenemos César Augusto, Tiberio, Calígula, sí, Claudio, Nerón, y ahí tenemos los años, del año 27 antes de Cristo al 68 después de Cristo. Estos 5 emperadores estaban unidos por matrimonio, por adopciones o por la gens. Ahora, ya les estuve hablando de la gens. ¿Qué es la gens? Bueno, en Roma existía lo que se llamaba paterfamilias. Sí, paterfamilias eran romanos viejos, romanos que yo les decía que venía su generación desde la fundación de Roma. Entonces, estos romanos tenían una recomendación y tenían un nombre. Esos romanos, hagan de cuenta que adoptaban familias, ¿sí? ¿Para qué adoptaban familias? Para que ellos les dieran la gens. ¿Qué era la gens? El apellido, ¿de acuerdo? La protección de la nobleza. Entonces, un paterfamilias tenía a su cargo 3, 5, 15, 20 familias, dependiendo. Y esas familias adoptaban un nombre del paterfamilias que le podríamos reconocer en la fecha como el apellido, ¿sí? Entonces, esta gens se cuidaban entre ellos y, como les decía, estos emperadores de la dinastía Julio-Claudia pues podían estar unidos por esa gens, es decir, podrían pertenecer al mismo paterfamilias, ¿sí? Podía ser por adopción o podía ser por matrimonio, porque en la primera etapa los romanos de la gens, de la alta sociedad, solo podían casarse entre ellos. No podían casarse ni con los del ejército, ni con los eslabones más bajos. Más adelantito también vamos a ver cómo estaba integrada Roma en la pirámide social. La segunda dinastía es la Flavia, ¿sí? Durante la dinastía Flavia existieron 3 emperadores. Ahí tenemos a Tito Flavio, que era sobrino de Vespasiano, a sus hijos Tito y Domiciano. Estos ocuparon el trono desde el 27 después de Cristo al 69 después de Cristo. Y fue la más corta de las dinastías, solo 3 emperadores. Si se dieron cuenta, en la Julio-Claudia tuvimos 5 y en la Flavia solo 3. Ahora vamos a ver en la Antonia. En la Antonia hubo 5 emperadores. Tenemos a Marco Cosello, a Neriba, y me faltó la I, a Marco Ulpiano, sí, a Trajano, tenemos a Publio Helio, Adriano, Tito, Aurelio, perdón, me comí las comas. Entonces, ahí se dan cuenta, me gustaría que observaran cómo están integrados
cómo terminan los nombres de los emperadores y cómo están integrados, ¿sí? Por ejemplo, Publio, Helio, Adriano. Tiene 3 nombres, ¿ya se dieron cuenta? Y cómo termina cada uno de ellos. Eso lo vamos a utilizar más adelante. Muy bien, entonces esta casa reinante fue del 96 al 192 después de Cristo. Y así el trono fue pasando de uno a otro emperador mediante la sucesión. Y durante el periodo del imperio, el emperador era considerado el mejor del pueblo. Es decir, el emperador era preparado para ello desde muy pequeño. Se le consideraba mejor como persona en la moral, se le consideraba mejor en preparación y se le consideraba mejor en físico. Por ello también se les hacían sus bustos, es decir, sus imágenes talladas de los emperadores y de las mujeres de la nobleza porque se les consideraba estéticamente mejores. Después tenemos a la dinastía Severa, ¿sí? La dinastía Severa fue la última del imperio y esta dinastía, precisamente sus últimos emperadores se enfrentan a una crisis que se le llamó la crisis del siglo III. Más adelante vamos a ver cómo surgió esta crisis porque es muy importante en el cambio de moneda y demás. Aquí les puse una imagen como las fechas del Imperio Romano. Sí, en el 49 se da el fin de la República, ¿sí? También existen situaciones sobresalientes como es la invasión de Britania, que ya por ahí tenemos algunas películas, seguramente las han visto. El incendio de Roma en el 64, sí, la erupción del Vesubio, cuando desaparece precisamente esa isla, que también existe una película. Les va a servir para las películas romanas, para la materia, ¿eh? Después tenemos en el 117 lo que es la edad de Adriano, ¿sí? Y se da la conquista de Dacia. Del 235 al 284 tenemos lo que es la anarquía militar, que precisamente es por ello que se da el conflicto del siglo III, ¿sí? Es terminando la dinastía de los Antonios, se viene lo que es la anarquía militar. ¿Qué es la anarquía militar? Cuando el Estado que había servido para conquistar tantas naciones se los emperadores. Matan a un emperador, entonces de ahí se viene de la cual vamos a platicar un poquito más adelante. ¿Entiendo o no me entiendo? ¿Algún comentario? Maestra, yo como que no entendí bien sobre qué teníamos que hacer la actividad. Ok, ahorita lo que es NAMPA lo que van a mostrar es un organizador gráfico de las ideas que ustedes vayan captando de la exposición. Ok, pero tiene que ir como ordenado como en un diagrama o algo así, o puede ser nada más escrito. No, tiene que ser un organizador gráfico. Puede ser un mapa mental, puede ser un mapa conceptual, puede ser un cuadro sinóptico, puede ser una telaraña, puede ser una línea del tiempo, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, ahí les he mostrado algunos, miren, por ahí les mostré lo que es una línea del tiempo, ¿ya la vieron? ¿Sí? Ahí les mostré una cadena de secuencias, ¿sí? Aquí les mostré un mapa conceptual. Entonces ahí les voy dando diferentes estrategias para que ustedes utilicen la que más les agrade, ¿sí? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Perfecto, entonces continuamos. Después del 284 al 305 viene lo que es el Diocleciano y la tetrarquía. ¿Qué es la tetrarquía? Cuando había 3 emperadores en el poder, ¿de acuerdo? Después tenemos en el 476 lo que es Rómulo y Augusto, que prácticamente cierran con lo que es el imperio. Es bastante información, perdonen que voy muy rápido, pero es bastante información. Después ustedes lo van a poder leer más despacito en su libro, todo viene en el material. Muy
Muy bien, entonces les decía, nos quedamos en lo que fue la crisis del siglo III. Caracalla es un emperador que en el 215 instauró una nueva moneda. Esa moneda se le llamó el antoniniano. ¿Pero qué creen? Esa moneda vino a provocar una crisis muy grande en Roma. ¿Por qué? Porque su contenido en plata era a 1.5 denarios, ¿sí? Pero su valor equivalía a 2 denarios. Entonces la moneda no valía lo que era y ello provocó una crisis. Con la alteración de la moneda se da una gran inflación, ¿sí? Y se vienen los devalúos. 30 años después de este emperador, imagínense, este emperador Caracalla inicia el desastre, pero 30 años de su muerte, precisamente, el antoniniano, que fue la moneda que surgió también con su rostro, solo se hacía en bronce. Imagínense qué devaluada estaba. De ser de 2 denarios, bajó a 1.5 y después ya ni siquiera era plata, era bronce. Con esta crisis se da también lo que es la anarquía del ejército. Esta anarquía duró 50 años. De la muerte de Severo precisamente, ¿por qué? Porque Severo era emperador y es asesinado por sus oficiales, por sus generales romanos. Entonces, al empezar a pelear los generales por el poder, si un general ya había asesinado a un emperador, se creía con el derecho a ascender al poder. Pero eran muchos generales. Entonces, en lugar de cuidar las fronteras, que era lo que tenían encomendado, empiezan a pelear entre ellos por el poder, ¿sí? Es decir, por utilizar el lugar de los emperadores. Entonces, el ejército llegó a proclamar 26 emperadores. Imagínate, de los capitanes surgieron 26 emperadores, todos con un poder efectivo y todos con un poder en distinto territorio. Es decir, Roma se le estaban repartiendo los generales, ahora ya con el rango o con el nivel de emperador, ¿sí? Eso era un desastre, porque los capitanes ahora estaban más preocupados por pelear entre ellos por el territorio que por cuidar las fronteras y por cuidar al pueblo y por cuidar aquellos ideales con los que habían sido formados. Entonces, en el año 258, el imperio se divide en 3 estados separados, ¿sí? Y se da una crisis económica y política que prácticamente vino a sacudir a Roma y Roma no volvió a levantarse, ¿de acuerdo? Los impuestos eran muy altos, la moneda ya lo habíamos visto, o sea, se había devaluado completamente. Los pueblos exteriores empiezan a volver a tomar el territorio que Roma ya había conquistado y demás. Entonces, Roma, hagan de cuenta que estaba a la deriva cuando este emperador, Aurelio es muy reconocido precisamente porque en el periodo de crisis él se levanta y empieza a derrotar uno por uno a esos capitanes que se habían levantado, a los vándalos, a los visigodos, ¿sí? A los persas y todos aquellos que estaban robando territorio. Y al final del año 274, el imperio romano es reunificado por este emperador, por Aurelio, ¿sí? Y las crisis, las tropas fronterizas volvieron a sus puestos. Es decir, también puso en orden al ejército. Dijo, hey, tú no puedes ser emperador, tú tienes una encomienda y es proteger las fronteras y proteger al pueblo. Entonces reubica al ejército en las fronteras. Fíjense qué bonito, ¿no? Después viene lo que es el dominado, que es del 284 prácticamente al 300, aunque varían, de acuerdo a la bibliografía, varían las fechas. Recuerden que estamos hablando de periodos muy antiguos. Ustedes van a ver por ahí que las fechas varían constantemente. Por ello yo les doy solo una bibliografía para que no peleemos por el contenido, ¿sí?
El dominado precisamente es porque se deriva del latín dominus, que significa señor o dueño. ¿Qué pasa? Durante este periodo, Diocleciano se empezó a llamar señor y dueño, es decir, quería que todo el pueblo lo paseara lo pasearan por todo el pueblo y que todos al pasar le dijeran señor, ¿sí? Le dijeran el dominus. El dominus significaba señor, es decir, él empieza a autoproclamarse el señor y dueño del pueblo, que viene también a ocasionar otra situación que platicaremos la próxima clase. Muy bien. ¿Dudas y comentarios hasta aquí? ¿Nada? Voy a empezar a preguntar uno por uno, ¿de acuerdo? Muy bien, Carlos. Dime algo que aprendiste hoy en la cátedra. Carlos Alexis. ¿Me escuchas, Carlos? Si no contestan cuando hago la pregunta, automáticamente no tienen los 2 puntos de participación, ¿de acuerdo? ¡Oh, Dios! Ok, Carlos, ¿me escuchas? ¿No me escuchas? Muy bien, pasamos a Diego. Hola, maestra. ¿Cómo estás, Diego? Bien, aquí estamos. Excelente. ¿Qué aprendiste hoy en la clase? Pues básicamente de lo que más oí ahorita que estaba yo tomando apunte, es pues de que Roma siempre como que se preocupó por estar más adelante que todos, ¿no? Okay. Inclusivemente comentó ahí que Roma se le conoce como la nación desarrollada. Así es. Y Así pues es. de lo del dicho que ahora sí es lo que fue lo que me causó mucha pues ahorita, porque varias veces ahorita que manejo eso, pues luego me dicen, no, preguntando se llega a Roma. Entonces, pues ya fue de donde sacó, ahora sí, de donde, como usted lo comenta ahorita, ¿no? Básicamente que pues siempre se preocuparon como por estar más comunicados, como por ser los dominantes, o no sé, se preocuparon por estar muy, muy desarrollados, como hasta la fecha, ¿no? Excelente. Gracias, Diego. Sí, nada. Dalia, coméntanos algo sobre la clase, Dalia. Bueno, ¿sí me escucha, maestra? Sí, clarito. Ok, es que yo se me trababa tantito. Bueno, yo no sabía que pues había sido la historia en la historia del derecho, que había sido especial en la educación para el sistema jurídico, porque era muy completo. Así es. Ajá. Y bueno, lo de los reyes de Roma los había escuchado, pero no les había puesto mucha atención. Así es. Está muy interesante. Por ahí hay series en Netflix y todo esto. Si pueden verlo, muy bien. Adelante, te interrumpí, Daniela. Perdón. Dalia, perdón. No, nada más me sé. Muy bien, gracias, Dalia. Daniel, coméntanos algo sobre la cátedra. Daniel Vázquez, presente. Gracias, Daniel. Adelante. Sí, bueno, más que nada, como no tenemos noción casi todos de que el derecho romano es el cimiento no solo del sistema jurídico mexicano actual, sino una base en el sistema jurídico de varias partes del mundo, del país, bueno, de los países. ¿Por qué? Porque fue un sistema muy complejo, pasó de unas simples tribus a hacerse una gran ciudad, donde tenían su propio sistema o clases también. La clase baja, que eran los plebeyos, y más abajo de ellos esclavos, y arriba estaban los privilegiados, que eran, creo que se estaban los patricios, la clase élite del mundo. Y básicamente es algo como el sistema actual, ¿no? Está la clase baja, alta, baja, media. Y bueno, también las definiciones que da de Celso de lo que es el derecho, el arte de lo bueno y de lo equitativo.
que Sí. lo que busca es lo que sería ahorita la regla de oro, ¿no? No hacer a otros lo que no quieren que me hagan a mí. Exacto. Y Muy bueno, bien, Daniel. Muy bien, gracias. Muy bien, Daniel, gracias. Daniel Jiménez, adelante. Presente, maestra. Gracias. Bueno, a mí se me quedó como, mejor que comentó que fue, creo que Servio Tulio, que creó la primera constitución, y cómo cada gobernante que llega tiene sus ideas diferentes, ¿no? Por ejemplo, su predecesor, que fue Tarquino, que cambió la constitución, bueno, hizo sus reformas y cambió la constitución todo a su favor, y lo que yo creo que al menos aquí, cada gobierno que pasa, veo que cada uno crea sus propias reformas para cambiar la constitución que ya está, para ya sea beneficio propio o beneficio hacia el pueblo, ¿no? Así es. Y eso fue lo que se me quedó a mí. Muy bien, Daniel. Excelente. Pues hasta aquí llegamos con los comentarios. Son las 3:12. Ya les pasé lista. Aquí estoy viendo en el chat, estoy viendo sus nombres. Ya tomé captura. La asistencia de hoy. Ya vi que todos pusieron su nombre. Muy bien, chicos. Excelente. Ahí puedo ver a José de Jesús, José Alfonso, Gloria Leticia, Alicia, Brenda, Daniel, Irma, María, Isabel y María Concepción, Noralú Hernández, Paula, Thais. ¿Thais está bien? ¿Lo pronuncio bien, Thais? Si no, corrígeme. Sí, es Thais. Perfecto, Thais. Sí, sin acento, gracias. muy bien. Vania, Joana, Daniela Ramírez, Daniel Jiménez, Dalia Izaguirre, Diego, Carlos Alexis, perfecto. Entonces ahí ya tengo su captura de pase de lista. Nada más les pido que ahí en el WhatsApp me envíen una fotografía de su organizador gráfico para sus 2 puntos de la participación en MED de todos. Hoy solo hablaron algunos, el próximo sábado van a hablar otros, no se preocupen, voy a estar ahí haciendo participar al grupo. Mucho gusto conocerles, chicos, sean bienvenidos a la licenciatura en Derecho. Es una gran licenciatura, la verdad es que ustedes tienen un campo de trabajo muy grande y pueden hacer mucho por sus vidas, sus familias y la sociedad. Entonces, sean bienvenidos, les felicito. Cualquier duda, yo voy a estar pendiente por WhatsApp. En este momento nos vamos a plataforma. Solo lo que es obligatorio para hoy, antes de las 12 de la noche, es la actividad en clase. Tienen toda la semana, antes del sábado a su hora de clase, para subir su primera tarea. ¿De acuerdo? Maestra, mire, yo ya estaba haciendo mi organizador, lo hice en PowerPoint, ya si puedo ahorita ya la subo. Perfecto, perfecto. Ahí en el WhatsApp mandan la imagen para que les ponga yo sus 2 puntos, ¿de acuerdo? Sí, maestra, gracias. Maestra, ¿Sí? dijo que se podía hacer en la libreta también. Claro, en la libreta o en la computadora o en el celular, lo que tengan a la mano. Perdón, maestra, Sí, ¿esa, perdón, ¿esa es la actividad en clase? Así es, no. Este organizador gráfico es para sus 2 puntos. Ajá. En MED. Actividad en clase está en plataforma. Les Ok, va a maestra. servir lo que anotaron ahorita. Son como, ¿quién dice 2 actividades, maestra? Esta no es una actividad en clase, este es el reflejo de su participación porque no les estoy preguntando a todos, ¿de acuerdo? Es decir, no estuvieron participando todos, entonces su participación se va a reflejar en lo que anotaron. Perfecto. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Se le manda en privado o hay el grupo? Ahí en el grupo de WhatsApp, bueno, en el grupo de WhatsApp está bien. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, no habiendo más preguntas, nos vamos a plataforma. Que tengan excelente día. Yo sigo pendiente ahí en WhatsApp, ¿de acuerdo? Hasta luego, maestra. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Excelente tarde para todos. Igualmente, maestra. Igualmente, maestra. Sí.